Se acerca la temporada de premios y con los nominados a los premios Oscar ya anunciados, queremos rendirle un homenaje a esta industria que se vio tan golpeada por los temas de pandemia, pero que nos salvó de la locura durante el confinamiento. Y eso es la industria cinematográfica. Por eso hoy iniciamos una nueva serie. Bienvenidos a la historia del cine, parte 1. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y paso todos mis domingos en las cobijas viendo películas. Soy Camila Rincón y nunca me pierdo una temporada de premios Oscar. El cine comenzó teniendo en cuenta la historia realmente de la humanidad. El cine comenzó realmente hace poquito, porque comenzó primero pues con la invención de la cámara, que fue como a finales del siglo XIX. El primer metraje que se conoce, o cortometraje que se conoce, fue en 1888 de un artista que se llamaba Louis Le Prince, y es una escena como de un jardín o se llama la escena del jardín de Rodin y dura 2 segundos. En verdad no es nada, yo estaba mirando el video en YouTube y es como dos segundos de personas en un jardín. Pero pues fue súper revolucionario. Y de hecho, Louis Le Prince murió camino a Estados Unidos, porque pues él era francés, él iba camino a Estados Unidos para presentar su proyecto a patente, para pues tener los derechos sobre los primeros cinematógrafos, y desapareció. Y tiempo después apareció un cadáver que al parecer pues era el de él, pero pues nunca se encontraron como los planos, ni los papeles, ni nada de lo que traía para su patente. Qué difícil. Además es que según el libro de los Guinness Records es la película más antigua que se conserva, porque pudo haber habido más películas más viejas, pero pues esta es la única, como el único corto que se tiene de esa época. Incluso antes de 1930 como corto que se tiene, antes de 1910 corto que se tiene, película que se ve, que se tiene, es como un tesoro, porque de esa época hay muy poquitas cosas que todavía se mantienen. Pues este fue como de los primeros cortos que hubo grabados, porque una cosa era la fotografía, pero este fue como el primer video que hubo más o menos de lo que se conoce. Entonces en los inicios del cine, más que todo como una producción, como un espectáculo de arte, comenzaron fue como cortometrajes tipo documental, y muchísimo más adelante se comenzó con el mundo de la ficción. Entonces esos tipos documental eran como esto que acabamos de comentar, como la escena del jardín, un tren que pasa, la industria, los trabajadores caminando hacia la empresa, como que apenas estaban incursionando pues que eran los videos, pero ya fue que más adelante que los pioneros del cine dijeron, esto podemos usarlo para contar historias. Y una de las cosas muy chistosas, una de las anécdotas que hay, se cree que es un mito, pero a mí me gustaría creer que es de verdad, y es que los hermanos Lumière, que son uno de los pioneros en el mundo del cine, grabaron la llegada de un tren. Entonces pues no es que el tren llegara hacia la cámara, porque pues obviamente tumbaría la cámara, pero el tren pasa muy cerquita como de la imagen, y los hermanos Lumière hicieron un show en donde mostraron este video de la llegada del tren, y se dice que la gente salió corriendo del cine y empezó a gritar tenaz porque pensó que iba a llegar un tren y los iba a atropellar a todos. Claro, no, a mí me contaron esa historia también en clases cuando estaba en la universidad, entonces yo no sé si eso sea real o no, sería muy chévere si fuese real. Y de hecho tendría sentido, porque de hecho pues hay gente que dice que antes de los 60 la gente soñaba en blanco y negro por su exposición a la televisión en blanco y negro, pero pues ya más adelante como que la gente sí empezó a soñar en colores, pero antes de eso la gente ya soñaba en colores. Entonces como que es interesante ver cómo este tipo de tecnologías han tenido un impacto hasta en eso. Sí. Y aquí es cuando los hermanos Lumière se dieron cuenta que el cine, o pues la muestra de videos a un público, podía ser como un modelo de negocio, y estaban como en las puertas de algo grande. Empezó a considerar como estos videos como un show, y para terminar de considerarse como el cine. Y esto fue el gran avance de las películas cinematográficas, porque fue cuando realmente se comenzó este fenómeno de ir uno a una sala, sentarse a ver una pantalla grande. Entonces antes habían como otros cortos, otros resultados cinematográficos, pero pues estos carecían bastante de calidad, y tampoco es que tuvieran mucho respaldo financiero, no eran muy apoyados en la industria, como que las personas, como era algo muy nuevo, no estaban dispuestas a aportar, a financiar ese tipo de proyectos, porque pues era algo muy nuevo y no se sabía si esto pues iba a funcionar o no. Entonces pues la gente no se quería como arriesgar.
Luego, en los felices años 20, fue que se empezó como a consolidar bastante el mundo del cine, porque ya estos proyectos independientes se empezaron a convertir en estudios grandísimos. Entonces, en los años 20 fue que se empezó a consolidar como la producción cinematográfica como ya como un negocio rentable, y pues ya pasó a ser como el gran invento, a convertirse como en algo crucial, y fue cuando comenzó también la industria del entretenimiento como a establecerse como una gran industria como la vemos hoy en día. Las primeras películas eran a blanco y negro, tenían muy pocos minutos de duración, en verdad eran muy poquitas, no tenían sonido, ya ahorita vamos a hablar más de eso, pero pues fue como una gran forma de comenzar un mundo que la verdad ha evolucionado bastante y a mí me gusta pensar mucho que no es solo arte, sino que la ciencia también tuvo muchísimo que ver con esto. Eso fue todo un proceso químico porque no era solo que configuraran la cámara, sino que también era el rollo de la película que tenían como que colorear como diferentes tintes para que crearan el color. Entonces me parece muy chévere que la historia del cine venga tan de la mano como de los hallazgos científicos de la cámara, del sonido, del video, de la edición. Entonces para que vean que el cine no es solo arte, no es solo entretenimiento, de verdad que son como descubrimientos científicos que han hecho a partir del último siglo, que me parece muy muy interesante. Y eso también dio pie a, como ya lo hablamos en el capítulo anterior, pues también como al tema del maquillaje y los efectos especiales, porque claro, cuando ya comenzaron a hablar como y a mostrar como historias de ficción en donde habían monstruos, en donde había personajes que no eran personas, que eran ya muñecos o otras cosas diferentes, pues se convirtió en pioneros de los efectos especiales, porque se necesitaba de alguna forma retratar realidades que no eran la realidad material del día a día. Exactamente. Uno de los ejemplos más grandes de los primeros efectos especiales es la película El viaje a la luna de Georges Méliès, que de hecho va a ser la imagen de este podcast. Sí, que es como una luna a la que le aterriza un cohete en el ojo. Entonces esa imagen es bastante famosa y es de las primeras efectos especiales que hubo en la historia. Y esto lo ven, ¿cómo es que se llama esta película que se le come en 2011? En Hugo, como que explican esa historia súper bonita. Como dice Cami, el cine de entrada era mudo porque aún no existía una forma de grabar el audio y que permitiera como sincronizar los sonidos de ambiente o sonidos generados por efectos o lo que fuese con lo que uno veía en la pantalla, incluso muchas veces ni siquiera con las voces de las personas que aparecían en estas grabaciones. El cine fue mudo más o menos hasta 1929 y sin embargo digamos que no era mudo, o sea, no tenía diálogos y pues estos aparecían a veces como en unos carteles en la pantalla como para darle a la gente un poquito más de idea de qué estaba sucediendo en la película, sino que iba acompañado todo esto de una música. Existen varias teorías con respecto a por qué pues fue como lo primero que se incluyó en el mundo del cine y una de estas dice que era para disimular el ruido que hacía el proyector. Yo no sé si ustedes han ido a estos cines análogos o si son un poco más mayores, recuerdan los cines viejos donde el sonido que hacía el proyector era como un como permanente y que sonaba toda la película. Bueno, pues digamos que en los primeros proyectores este ruido era mucho más fuerte y pues digamos que esa era un poco la idea de la música según algunos, tapar este ruido. Hay otros que también dicen que era para meter un poco más al espectador en la acción de lo que estaba sucediendo en la pantalla y darle como una perspectiva un poquito más inmersiva. Pero digamos que no importa cuál sea la razón, sea cual sea, la verdad es que en la época el cine se convirtió en una de las mayores fuentes de empleo para los músicos. ¿Por qué? Porque en los pueblos pequeños las proyecciones solían ir acompañadas de un piano que se tocaba en vivo. O sea, tú tenías al pianista ahí en la sala tocando en simultánea mientras estaba la proyección. Mientras que, por ejemplo, en las grandes ciudades había teatros cinematográficos que tenían sus propias orquestas. Pero, ¿cómo sabían los músicos qué música o qué parte de qué pieza debían tocar en cada película? Bueno,
Pues usualmente el director o el estudio productor de la película enviaban a los teatros en los que el filme se iba a distribuir una partitura con toda la música y en qué momento pues iba cada cosa, como, ok, minuto tal, esto, minuto no sé qué, esto, ya. Sin embargo, pues esto no era el caso con todas las películas y había muchas que no tenían partituras, especialmente al principio, ya después como que se le dio más importancia al tema. Y entonces muchas veces los músicos terminaban improvisando como sobre la marcha, de acuerdo como con lo que iban viendo en la película. Hay un dato curioso que encontré mientras estaba haciendo la investigación de este podcast, y es que muchos de los órganos, o sea, el instrumento de órgano, no como que el teatro tenga órganos, de estos teatros tenían integradas algunas teclas con efectos de sonido que ayudaban a ambientar mejor algunas de las situaciones que se veían en pantalla, por ejemplo, campanas o pasos, ese tipo como de efectos de sonido que pueden generarse como de una forma mucho más básica, los tenían integrados. En Brasil incluso a veces ponían actores a interpretar como operetas, que son como unas óperas ligeras, como no tan complejas, detrás de la pantalla para tener como un sonido más envolvente. Entonces tiembla, Dolby Surround, o sea, aquí nada, o sea, no hay home theater que valga. Tienes el sonido en vivo y en directo ahí. Y mira que hace poquito yo he visto que se ha retomado un poquito esto, o sea, pues obviamente no así de improvisado y así, pero cuando hacen esos screenings como de películas como Harry Potter, yo obviamente he ido a todos, pero me parece muy chévere, como es como una forma como de volver a sus inicios, porque literal es como que uno le pone la película y está, en este caso pues la Filarmónica de Bogotá en el teatro tocando mientras nosotros estamos viendo la película, y es muy emocionante como vivir ese tipo de experiencias. Y yo sé que pues aquí por lo menos a Colombia solo he visto que han venido con Harry Potter, pero eso lo han hecho como con todas las grandes películas, con Indiana Jones, con El Señor de los Anillos, con El Señor de los Anillos, con La Guerra de las Galaxias, con Star Wars. Entonces pues es muy bonita, es una buena forma de volver. Aquí creo que hubo una de Star Wars también hace unos años, hace ya años, o sea, como 10, hace rato. Esa era una época en la que uno podía ser músico y no morirse de hambre, básicamente. Sí, qué difícil situación la que tienen los músicos hoy en día. Sí, pero bueno, en todo caso, digamos que esta industria era tan grande en este momento que incluso había orquestas que se dedicaban solo a esto y a crear las bandas sonoras de las películas. Entonces, por ejemplo, estaba una que se llamaba la Mont Alto Picture Orchestra, que, o sea, ya en el nombre te dice como: nos dedicamos a hacer bandas sonoras cinematográficas, señores. La Silent Orchestra, llamada así pues porque el cine era mudo y pues era el único sonido. La Alloy Orchestra, y había muchísimas otras. Eran por lo menos unas 20 que se dedicaban a esto. Y esto teniendo en cuenta que pues la industria no tenía el tamaño que tiene hoy en día. O sea, imagínate si esta gente hubiese conocido a John Williams, mejor dicho, nos enloquecemos aquí todos. Sí, ya se tapan en plata ahí con John Williams, sí. Sí, que el man que tiene más nominaciones al Oscar que en Disney, en verdad. No, y a eso súmale, o sea, digamos que en ese momento la industria de los músicos era tan fuerte que súmale los músicos de los cines, pero es que además en la radio, sobre todo muy a principios del siglo XX, pues no había como, o sea, había formas muy primitivas de grabar el audio, pero pues eso era la calidad del Rey Pepinito y eso pues quedaba terrible. Entonces, lo que hacían muchas estaciones era que tenían a su pianista, tenían su propio grupo de música y compraban las partituras y pues las tocaban en vivo pues, durante la emisión radial. Entonces, casi que podríamos decir que fue la edad dorada de la industria musical como posibilidad laboral. Hay una cosa también que es importante decir respecto al cine en esta época, y es que había muchas técnicas que pues claramente no se habían perfeccionado. O sea, cosas que hoy nos parecen naturales, como los movimientos de cámara o el uso de distintos planos para generar como una coherencia narrativa, pues eso era algo alienígena. O sea, los planos de esa época son más que todo generales y son como estáticos, más que todo por el peso de los mismos equipos. Pues es que eran equipos gigantes que pesaban un montón, que los tenía que operar una persona, pues que no, eso no funcionaba así, señores. Eso literal era: ponga cámara, párese al frente de la cámara y actúe. Y hágale, ya, no como los youtubers en 2008.
hágale. Exactamente, si no se puede hacer nada más. Sin embargo, una película que ya en 1915 sentó las bases para lo que hoy en día conocemos como narración visual en el cine y con planos más como lo conocemos hoy en día. Es una película que se llama El nacimiento de una nación, de un man que se llama David W. Griffith, que incluye los primeros traveling de cámara y pues literalmente los primeros que se conocen en la historia del cine. Sin embargo, a pesar de la importancia que tuvo esta película a nivel de técnica, pues es una película que no tiene tanto eco hoy en día, más que todo por su temática, que pues es bastante cuestionable, porque se trata de una diatriba a favor de la supremacía del hombre blanco y que básicamente retrata al Ku Klux Klan como héroes. Entonces, pues, digamos que es bastante cuestionable y bastante delicada, pero a nivel técnico, digamos que en su época fue algo extraordinario. Aunque Esa pues, no es la película que pone como a los hombres negros como los villanos de la película y que tratan como de tomarse. O sea, sí, yo había leído mucho que esa película la han criticado, obviamente, pues no, bastante por el tema tiene del racismo. blackface. Yo me busqué algunos como clips como para ver como, ok, listo, miremos si esto es tan tétrico como me lo están pintando. Y la verdad es que pues sí tiene como planos interesantes y eso sobre todo si tienes en cuenta el año en el que fue hecha, pero es como... O sea, es tan racista que ni siquiera contrata a hombres negros para que interpreten a los hombres negros. Sí, los pintan, ¿no? Los pintan de negros. Sí, hacen blackface, Sí. que eso se llama eso, Terrible. los pintan de negro. Esto es terrible, pero bueno. En todo caso fue como un avance en lo que se refiere a técnicas audiovisuales narrativas. Lastimosamente. Sí, desafortunadamente, pero bueno. Pero también es necesario decir que, pues si bien esto fue un avance, pues el lenguaje audiovisual pues no alcanzaría su madurez sino hasta finales de la década de los años 20, o sea, cuando ya las tecnologías habrían avanzado un poco más y permitirían pues unas cámaras un poco más ligeras, un poco más de mano, pues un poco más, es decir, mucho, porque pues no eran cámaras realmente de mano, las cámaras de mano realmente vienen a aparecer como en los 80s, pero ustedes me entienden, como que no pesaban una tonelada. Afortunadamente hubo personas muy creativas que lograron romper los paradigmas de este cine mudo y en blanco y negro. Por ejemplo, Georges Méliès ya entonces lograba teñir algunos de sus fotogramas para darles como un aspecto como más fantasioso. Y esto era teñido a mano, o sea, como que básicamente tenían alguien que coloreaba los negativos para que en la proyección se vieran de color, aunque pues no fuese un color como súper vivo. Y ya en 1917 Technicolor, la misma que sale de colores, pero Technicolor en los Looney Tunes y todo ese rollo, esta misma compañía en esta época ya venía trabajando en máquinas y cintas que permitieran captar todo el espectro de color. Eso de que hablas de los tintes que hacía Georges Méliès, que lo hacían también varias personas en la industria, me parece muy interesante porque ayudaban no solo como para que se viera más bonito y la cosa, sino como que estos tintes lo que hacían era como poner como el mood, el sentimiento de la escena. Entonces si ponían como, si los tintaban de rojo era como, oh, violencia. Si los ponían como amarillos era porque no, súper feliz la escena. Si los ponían de azul, no, es que la escena es triste. Entonces era muy chévere cómo utilizaban estas técnicas para, pues literal, como seguir contando o poder contar de una mejor forma la historia que ya estaban contando. Están buscando como 1000 maneras de innovar y pues me parece muy interesante cómo hacen esto con lo del color. Sí, es chévere. Es chévere y digamos que uno de los primeros intentos que tuvo Technicolor con esto fue una película que se llama The Gulf Between, que fue grabada en un cinematógrafo que usaba 2 rollos al tiempo. Uno con un filtro rojo y uno con un filtro verde, que pues la idea era que se superpusieran y pues aumentaran como el espectro de color que se podía captar. Esto por supuesto pues no daba todos los colores, esto... Además era problemático porque la alineación de los 2 filtros se descuadraba muy fácil, entonces pues no quedaba realmente como a color, sino que ya empezaba como a hacer como una escala de grises, pero esta fue la única vez que este llamado proceso 1 se empleó en el cine profesional porque pues realmente era como cero práctico.
Y hubo intentos menos fallidos de forma desigualmente muy tempranas en la década de los 10, con por ejemplo la primera versión del Fantasma de la Ópera y Ben-Hur, que es esta que está basada como en las Valquirias, una vaina así como súper nórdica. Pero como todos sabemos, pues no tendríamos películas en full color sino hasta mucho más adelante. Y es que es muy loco porque yo pensé que con El Mago de Oz, que fue en el 39, y con el Gone with the Wind, con Lo que el viento se llevó, que son películas a color mayoritariamente, yo pensé que ya iban todos los estudios a hacer películas a color y realmente no. O sea, realmente fue como hasta los 60, 70 que ya todas las películas comenzaron a ser a color, pero de hasta los 60 la mayoría de películas fueron a blanco y negro, a pesar de que ya existían estas tecnologías. Claro, no, lo que pasa es que uno, eran poco prácticas, digamos que había varias que cogían un poco como el ejemplo de este proceso uno que superponían muchas cosas, entonces pues no era fácil como conciliarlo. Y dos, muchas veces como no tenían como la financiación tan robusta que hoy en día tiene Hollywood, claro. pues no es lo mismo tú grabar con un cinematógrafo de hace 20 años que con uno de última generación, aunque esa última generación fuera 1933. Sí. Que pues te diese como otra calidad de imagen, análogo como a lo que está pasando ahorita con las calidades de video. Nosotros hace 15 años no teníamos las calidades de video que tenemos ahora. Claro, tenemos otro tipo de tecnologías, pero digamos que los avances se ven. Entonces, pienso yo que tiene que ver mucho con eso y pues con que no existe el músculo financiero. No, ahorita yo creo que ni siquiera las grandes televisoras graban en 8K. Es cierto, tienes razón. Entonces, y viendo que son los 30, también hay que tener en cuenta pues el periodo histórico que están en Gran Depresión y pues muchos estudios tuvieron que cerrar porque pues no había recursos. Igual hay que tener en cuenta que dentro del cine mudo existen muchísimos estilos, como por ejemplo el impresionismo, el expresionismo alemán, el surrealismo. O sea, esto suena todo como a vanguardias artísticas, pero es que tengamos en cuenta que las vanguardias artísticas también tuvieron su movimiento cinematográfico intrínseco. Y por ejemplo, y cada uno de estos movimientos representó una cultura o una percepción de la vida, lo que empezó a dotar al cine de este carácter artístico que le reconocemos hoy en día. Se calcula que más del 70% de las películas de esta época se perdieron o están incompletas, por lo que para muchos historiadores hasta el fragmento más insignificante de antes de 1930 es súper valioso porque pues es que hay 3 vainas, no hay nada, no hay más. Digamos que de las más significativas y que hoy aún en día uno puede mirar y que pertenecen a como a esta ola del cine mudo, está Un perro andaluz, que es rarísima, que es como, ayúdenme, Metrópolis, que no sé si la han visto, que es Fritz Lang, que es una crítica al capitalismo súper dura, está disponible en YouTube si les interesa, dura como 2 horas y dele, es de las más largas de la época. Pues todas las de Chaplin, Luces de la ciudad, El acorazado Potemkin, Nosferatu, El gabinete del Dr. Caligari. Y es importante, aquí empezamos a hablar ya de películas un poco más de terror, porque tanto El gabinete del Dr. Caligari, perdón, me olvidé hablar a mí, El gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu, ambas están basadas en historias terroríficas. Entonces se empieza a ver no solamente como una fuente de entretenimiento, sino como también de desafiar un poquito lo desconocido. Entonces es interesante. Y otra cosa que también me pareció muy curiosa es que en esta época era súper preponderante el cine europeo, particularmente el cine francés y el italiano. Pero digamos que con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, pues están en guerra, no tienen tiempo de andar produciendo películas, como que están muy concentrados en no morirse. Entonces el cine estadounidense se dispara, generando lo que más adelante conoceríamos como la era dorada de Hollywood. Y es que es muy interesante lo que pasa porque, pues yo no sé si eso sigue siendo válido hoy en día, porque aunque Estados Unidos sigue siendo uno de los más grandes productores de cine, pero pues durante mucho tiempo, a pesar de que el cine francés y el cine italiano fueron parte de los pioneros en el cine y en la industria cinematográfica, como que en esta época de la era dorada de Hollywood, como que básicamente se vieron súper eclipsados por lo que fue Hollywood. Y es que la era dorada de Hollywood, que es como desde los años 30 más o menos,
fue un periodo como de gran crecimiento, experimentación y cambios que hubo en la industria que trajo mucho prestigio internacional a Hollywood, que es en Los Ángeles, en Estados Unidos, y pues a sus estrellas de cine. Y aquí también realmente nació el concepto de la estrella de cine, ¿verdad? Que es el concepto que conocemos hoy todos, que ya esas personas pues ya comenzaron a ser famosas, comenzaron a ganar un montón de dinero con estas películas. En esta época, en los años 30, dominaban más que todo 5 estudios en Estados Unidos, que son conocidos como los Big Five, los 5 grandes, que bastante se conocen hoy en día todavía, que es Warner Brothers, una que se llama RKO, se llama en inglés, Fox Century, MGM, que es la que produjo... esta no es tan grande hoy en día, pero en esa época fue la que produjo El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó, y está Paramount, que también se conoce hoy en día como Paramount Pictures. Y también hay unos más pequeños que eran como considerados los estudios independientes, estoy haciendo comillas cuando hablo de esto, que se llama Columbia, Universal y United Artists, que pues Columbia y Universal todavía se conocen bastante hoy en día. Disque independientes, pero Columbia y Universal se pudieron mantener durante la Gran Depresión. Eso, como así que independiente, no, a mí no me mientes. Más vendido. Sí. El cine mudo como que terminó su época más que todo fue con una película de 1927 que se llama The Jazz Singer, que es el cantante de jazz, que es la primera película que tiene diálogos. Entonces aquí es cuando las personas empiezan a innovar bastante con el tema del cine mudo. Ya el cine pues ya no vuelve a ser mudo, ya Hollywood abandonó por completo esta idea. Y pues al principio lo chistoso es que Hollywood tuvo problemas porque el cine mudo, a pesar de que pues tenía la barrera de que pues no había sonido, podía ser, por eso mismo podía ser interpretado por muchas personas alrededor del mundo, pero al incluirle sonido pues ya las personas que no hablaban inglés no podían entender lo que estaba sucediendo en las películas, porque como ya había diálogos, ya no se tenía que enfocar tanto como en lo que estaban viendo, sino que se enfocaban mucho más en los diálogos, en el guión, en lo que estaban escuchando. Entonces fue realmente aquí cuando empezó el doblaje en las películas, lo que tanto odiamos muchas personas hoy en día. Pero pues fue porque antes obviamente no había subtítulos como los conocemos hoy, pero aquí fue cuando empezó el doblaje a alemán o a los otros idiomas en Europa. Particularmente el español me parece despreciable, si te lo digo, la verdad. Sí. El españolete es terrible. ¿Has visto cómo traducen películas como al españolete, como el título de las películas, así como el Joker es como el bromas? El bromas, sí. No, sí. O Masacre en Texas es como la masacre de la motosierra, una vaina así. El Niñera Prueba Bales es como un canguro súper duro. Las Phineas y Ferb es como las increíbles aventuras de Filiberto y Fabio. ¿Es en serio? Es como algo así, ¿Es en serio? Sí. Ay, no, es demasiado chistoso como traducen todo al españolete, en verdad, es muy chistoso. Pero todo esto tiene su inicio en los años 30, cuando Hollywood quería crecer pues más internacionalmente y pues comenzaron con estas técnicas de doblaje. Y es chistoso porque en los videos que yo estaba viendo para la investigación, el doblaje es igual de malo al que uno ve hoy en día. O sea, el doblaje es algo que no ha evolucionado, en verdad, se ve igual. O sea, yo veía esas películas que eran en alemán, o sea, el doblaje era en alemán, pero pues inicialmente era en inglés y el doblaje es igual de malo. En verdad, yo no sé por qué no hemos evolucionado en ese tema. Yo lo que no entiendo en lo personal respecto al doblaje es esos doblajes que te están hablando en español, pero por debajo te dejan la voz original. ¿Cuál es el punto de eso, señores? Ay, sí. Sobre todo los de Discovery Channel, los de National Geographic, es como, ¿por qué sí. me dejas el audio original abajo, gordo? Siléncialo. Sí. O sea, yo no necesito escuchar a un man hablando en indie, porque a este man tampoco lo entiendo. De pronto es porque les da pereza como poner, porque para el doblaje uno tiene que tratar de que por lo menos los labios me lo digan, y como que cuando ponen el labio así por detrás como que se lavan las manos diciendo como, ay, vean, esto es lo que está diciendo, no nos vamos a poner aquí a ponerle el audio exactamente como está. Eso es lo que yo veo con eso. Yo no, a mí me parece que es flojera, eso es flojera pura y dura. La edad de oro de Hollywood
comenzó con el cine mudo, a pesar de que fue evolucionando, pero realmente comenzó con el cine mudo, con películas como las que ya mencionó Ana, con Birth of a Nation, como con comedias de The Kid, como con Charles Chaplin. En verdad fue en los años 20 que se consolidó la industria del cine como toda una industria cinematográfica que ya estaba bien establecida dentro de la sociedad capitalista. Y con la introducción de las películas de sonido, pues los productores de Hollywood comenzaron a sacar todo tipo de géneros cinematográficos, como los westerns, que eran las películas de vaqueros, los musicales, los dramas románticos, las películas de terror, los documentales. Comenzaron a innovar en todo tipo de contenidos para todas las personas. Y pues fue cuando las estrellas de cine comenzaron a ser súper idolatradas. Hollywood aumentó su reputación dentro de la fama, dentro del dinero, nacional e internacionalmente. Y lo chistoso es que uno pensaría como que, ¿será que la industria cinematográfica no pudo haber sido afectada por la Gran Depresión? Porque pues igualmente era una época muy difícil, y uno diría, la gente que se va a poner a invertir en el cine cuando no tiene ni para qué comer. Pues imagínense que era algo que la gente hacía, porque es que eran tiempos tan duros que las personas encontraban en el cine como una escapatoria como a todos los problemas de la sociedad. Entonces, a pesar de que sí fue un poco... Como nosotros en pandemia. Sí, exactamente. A pesar de que la industria cinematográfica sí se vio un poco afectada, bastantes estudios cerraron, pero fue de las pocas industrias que de verdad que no quebró, incluso como que evolucionó un poco más. Y es por esto, porque las personas encontraban como un apoyo emocional en viendo películas, y esto pues ayudó a que las personas ayudaran a invertir más que todo en la industria. Además fue como en la época, en los 40s, 30, 40 creo que fue, que incursionaron en los cines de carros. ¿Cómo se llama eso? En los autocines. Autocines. Y a mí me parece muy, muy loco, porque la historia de verdad que tiende a repetirse, porque justo hoy en día eso es lo que estamos viviendo. O sea, esas personas que dicen como, pues para ahora qué estamos yendo a los autocines. Ajá. ¿Por qué? Porque pues las condiciones es lo que lo permite hoy en día, a pesar de que ya están abriendo los teatros y todo eso, pero pues el autocine fue algo que se retomó después de cuántos años de no haberse usado. Y literal, como que nosotros hoy en día, en la pandemia, ¿qué hicieron todo el año pasado además de trabajar o estudiar? Pues ver películas, ver series. Entonces pues es para que las personas de verdad como que aprecien un poquito más el tema del arte, porque yo sé que hay mucha gente que es como, las artes, porque le ponen tanto presupuesto a las artes, y es como, mira, ¿qué fue lo que te distrajo toda la pandemia? ¿Qué fue lo que te mantuvo sano toda la pandemia? Y realmente, con la experiencia que he tenido yo trabajando en el mundo de las artes, el presupuesto que hay para artes no es suficiente. Es pésimo. Te lo digo como persona que ha trabajado en esa industria. Es horrible el presupuesto que existe para artes, y la gente no entiende realmente la importancia que tiene ante el mundo. Entonces es como, tú sí quieres entretenerte y quieres ver cosas entretenidas y quieres que sean además de buena calidad, pero pues no estás dispuesto a pagar un peso. Yo, por ejemplo, trabajé con esta compañía de teatro, que no voy a dar nombres porque pero siempre yo manejaba las redes sociales en esa compañía de teatro. Y siempre llegaban comentarios, ¿cuándo regalan boletas? ¿Cuándo nos regalan boletas? Es que es muy caro, ¿cuándo pueden ir? O sea, es un espectáculo donde estamos empleando a más de 100 personas en escena. Ahora, ignórate pues tú toda la gente que trabaja en vestuario, maquillaje, escenografía, los técnicos de luces, los de utilería. Hay tantas cosas que intervienen, y esto es... y esto es un espectáculo en vivo. Ahora, en una película que además tienes que tener cámaras, todo el equipo técnico de edición. Realmente la gente no se imagina el trabajo que hay detrás de todas esas cosas. Y aún así es como, pues no, o sea, eso está muy caro. Y es como, pues no, o sea, te estamos cobrando lo que vale, punto. Y por eso a mí me molestan mucho, como digamos el año pasado que a Mulan le tocó salir en Disney Plus y uno tenía que pagar como $30 como para poder verla, por lo menos al comienzo. Y la gente era como, no, yo no voy a pagar $30, terrible, porque nos cobran. Pero es como, piensa la situación en la que están esos productores. Y esos son de Disney, que ya es una industria que ya está súper bien formada. No, pues Disney, que es dueña hasta de mi alma, al paso Exacto, que van. sí, Disney que ya es dueño de todo. Pero pues
yo que también trabajé en la industria cinematográfica y yo tengo muchos compañeros que trabajan y con mis compañeros hablábamos que era como, mira, o sea, la industria está tan afectada que les tocó pasarse a las plataformas de streaming, que a pesar de que pues es una buena forma como de solucionar un poco los problemas, pero no es lo mismo a lo que estaba dando la industria cinematográfica antes de la pandemia. Compara la recaudación que pudo haber tenido Mulan en cines versus la que tuvo en Disney Plus, pues. Y pues no. Ya están lanzando estas películas, lo mismo pasó con Soul y lo mismo va a pasar con la película de La Viuda Negra el otro año, que también la van a lanzar en plataformas de streaming y van a cobrar. Pero entonces cuando piensen como, ay no, eso está muy caro, ay no, piensen en todo lo que ya hablamos, de todo el trabajo que tiene por dentro y que los estudios necesitan plata. No, y todas las personas que hay detrás de eso, que son personas como tú, como yo, que necesitan comer, que necesitan pagar arriendo, luz, teléfono. O sea, no es solamente como, ay, sí, es una película, no. Todo lo que ustedes consumen a nivel de entretenimiento tiene una cantidad de trabajo por detrás impresionante. Impresionante. Hasta esta forma de entretenimiento que están escuchando tiene una cantidad de trabajo por detrás. Ustedes no saben cuánto, pero sí. Ay, sí. Sí, pero bueno, igual lo hacemos como con cariño y pues nada, recomiéndennos. O sea, si quieren apoyarnos, recomiéndennos, compartan, por favor. Pero bueno. Sí. A pesar de los tiempos difíciles económicos de esa época, pues se estima que hasta 8 millones de personas, de estadounidenses, fueron al cine. 80 millones. 80 millones de estadounidenses fueron al cine cada semana durante la Gran Depresión. Entonces eso significa que las artes siempre han permitido que la sociedad se aligere de las cargas emocionales de la depresión y de los momentos difíciles. Que la Gran Depresión económica no se convierta en Gran Depresión real de las almas y la gente. Exacto. Y en esta época hubo muchísimas películas. Hollywood sacó como 800 películas al año. Fue una cosa muy loca que hoy en día ni siquiera se ha podido como llegar a eso, por lo menos de Hollywood. Pero pues hubo unas que no fueron tan conocidas, pero pues salieron bastantes películas que son hoy conocidas como hitos y clásicos de cine que son como de las mejores películas de la historia. Dentro de estas están muchas conocidas que ya muchos hemos visto y muchos hemos conocido, como El Mago de Oz, Ciudadano Kane, que pues yo sé que me va a meter en problemas por decirlo, pero a mí no me gustó Ciudadano Kane, pero pues eso es una discusión para más adelante. Lo que el viento se llevó, Blancanieves y los siete enanitos, Cumbres borrascosas, Nació una estrella, que Nació una estrella fue la que vimos hace poquito con Lady Gaga. Es un remake como de los años 30 y eso que también hubo una con Barbara Streisand de los 60. Entonces esa película la han hecho como 1300 remakes. Es que hay un montón de películas que las han hecho 700 veces. El fantasma de la ópera hay como 4 versiones. También. Blancanieves también hay un montón. Y más ahora que están reciclando todo, que yo no sé por qué no escriben películas nuevas, como que no sé, no hay historias nuevas. Las películas cada vez fueron innovando muchísimo más, especialmente no solo en los temas, en el guión, sino que tecnológicamente también fueron innovando más. Además es que fue cuando en los 40s, en los 50s aproximadamente, que llegó la televisión a las casas y pues como la industria del cine dijo como uy, porque la televisión era una industria completamente diferente. Porque si ustedes ven películas antes, el rango como de que uno lo ve es como cuadrado. Entonces uno se da cuenta que es una película vieja porque cuando uno lo ve en un televisor o en un computador, en donde la pantalla es como rectangular, se ve como pues unas partes negras porque pues así era antes, las pantallas eran así, casi que cuadradas, es una proporción de 4:3. Ahora, como para la industria, para luchar contra el mundo de la televisión que ya les estaba quitando espectadores, comenzaron con el tema del widescreen, que tiene ya una proporción como de 16:9 y ya es la pantalla que conocemos hoy en día, que es la del cine, que es bastante grande, bastante larga. Entonces me parece chévere que el origen de la pantalla de cine tan larga pues también se remonta aquí a los años 30. El cine fue, junto a la radio, el medio de comunicación predominante durante la primera mitad del siglo XX. Por esa razón, el cine se convirtió en un vehículo ideológico perfecto para implantar políticas de todas las corrientes. Desde 1926, con el clásico ruso El acorazado Potemkin, que busca exaltar los valores de la Revolución Rusa, hasta La Metrópolis de Fritz Lang, que atacaba el capitalismo y de la que ya hablamos,
el cine ha tenido un montón de interpretaciones políticas desde su origen. Este fue un aspecto que aprovechó muy particularmente el nazismo. Una de las cintas más conocidas de esta época durante la Segunda Guerra Mundial es El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, que fue realizada por encargo directo de Hitler. Esta película muestra partes de varios discursos de líderes nazis, música épica, así como súper wagneriana, que le dan un aire majestuoso, pues mejor dicho, una oda al racismo y la superioridad de la raza aria. O sea, muy lindo todo el asunto. Digamos que es complicada sobre todo porque buscaba, o sea, además de que dura un montón, pues si lo piensas, es un poco aburrido. O sea, si te pones a pensar que tienes que ponerte a escuchar a este poco de hombres berrear en alemán porque son superiores a todos los demás, pues ¿qué te digo yo? Pues para esa gracia ponemos a Trump, que pues por lo menos le entiendo porque se habla inglés. El punto es que el cine alemán particularmente sufrió muchos reveses en esta época. No solamente por el aspecto preponderantemente ideológico de sus tramas, que pues las hacían súper aburridas, sino porque cerca de 1.500 trabajadores de la industria cinematográfica, entre directores, productores y actores, tuvieron que abandonar Alemania. Shocking. Pues esto pues claramente se dio desde el 33, que es cuando suben los nazis, y muchos de ellos desafortunadamente no lograron escapar y fueron vetados, e incluso muchos fueron apresados y asesinados en campos de concentración, porque la industria cinematográfica en este país era mayoritariamente judía. Entonces, pues qué te digo, nazis, judíos, pues la combinación no era precisamente la mejor, ¿no? Incluso hay el caso de un actor alemán que se llama Kurt Hermann, que murió en el campo de concentración de Auschwitz y lo obligaron a aparecer en una película propagandística sobre los campos de concentración, donde después lo mataron, ¿no? Diplomáticos estos nazis. Obviamente sobre su historia, pues después se han hecho como varias películas, pues señalando la brutalidad del régimen y esto. Muchos de estos fueron exiliados que además eran ya grandes estrellas en esta época. Por ejemplo, entre los exiliados más destacados están Fritz Lang, Marlene Dietrich y Greta Garbo, que si bien no era alemana, era muy reconocida en el cine alemán e incluso recibió una petición por parte del Ministerio de Propaganda alemán para volver a Alemania a hacer cine, y pues ella pues claramente se negó. Esta misma petición también la recibieron otros exiliados, pero pues en su mayoría prefirieron huir a Hollywood, donde veían que pues había como más oportunidades y pues que no iban a tener un régimen autoritario pisándoles los talones todo el tiempo. Bajo el mando del ahora ministro de Propaganda Joseph Goebbels, se nacionalizó además toda la producción audiovisual alemana y se implementaron mecanismos de censura que abarcaban todas las etapas de producción, desde la concepción del libreto para que estuvieran en línea con las ideas del régimen. Y pues como se les fue tanta gente, además tuvieron que crear un nuevo Star System para poder competir pues, con Hollywood. Y contaron con actores y actrices como Lida Varova, Lil Dagobert y Sarah Leander, que tenían relaciones muy cercanas al poder. Por ejemplo, Lida Varova era una amante de Goebbels y su esposa sabía que era amante de Goebbels. Entonces, pues sí, aquí nepotismo, ¿dónde? Después, en Alemania, además, después de 1936, se prohibió la importación de filmes extranjeros y como respuesta, muchas de las producciones alemanas sufrieron boicots en el extranjero, lo cual digamos que no es de extrañar teniendo en cuenta lo que venía después. Es denso porque muchas de estas producciones incluían mensajes antisemitas abiertamente, como es el caso de Jude Soup, que de alguna forma significa como el judío subhumano, básicamente, o The Eternal Jew, que aunque a veces pues no eran exitosas en taquilla porque, ¿qué te digo yo? Pues no eran precisamente las historias más entretenidas, ayudaban a mantener vivo el mensaje. A la gente no le gustaba mucho el antisemitismo. No, curiosamente a la gente sí le gustaba el antisemitismo. Lo que no le gustaban era la forma en que lo contaban, porque preferían pensar pues que seguían siendo buenas personas aunque fueran racistas. Dato curioso, durante gran parte del siglo XX, aún hoy incluso, la industria cinematográfica, ahora la estadounidense, sigue estando dominada por muchos de los descendientes de esos judíos que emigraron en ese momento. Algo que me parece muy interesante, hablando un poco de la censura,
es que en Hollywood también sufrió de bastante censura porque en los años 30, gracias al código Hays, como que se empezaron a censurar las películas y a partir de eso, para que las películas no tuvieran que ser censuradas, les empezaron a poner categorías. Entonces aquí es cuando conocemos las categorías de esta película es para mayores de 16 años, esta película es para mayores. También hubo una organización en donde de la Iglesia Católica en Estados Unidos que tiene unas cifras como CGA, algo así. Sí, es como algo así, que tenían un sello, y si tú buscas como ese sello como en todas las películas de los años 30, 40, 50, están todas, porque tenía que ser como aprobadas por este sello de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Muy bien. Separación de iglesia y Estado, 10 señores. Uh-huh. Bravo. Entonces como que controlaban muchísimo esto. Digamos, hubo muchas películas que no tuvieron este sello y al principio fueron súper censuradas por la iglesia. Creo que El Mago de Oz fue censurada, Lo que el viento se llevó fue censurada, Ciudadano Kane fue censurada, como por cosas como dijo prostíbulo, no, como... Bueno, hoy en día se censuran las películas, pero por otras razones, digo, ¿no? Exacto. Como que, dime tú la que le cayó a Lo que el viento se llevó. Yo digo, hombre, también seamos conscientes de la época en la que fue hecha esta película. Sí. O sea, tengamos en cuenta el contexto. Sí, claro. Y básicamente sí, como que el catolicismo de verdad como que se encargó de censurar como muchas películas que no fueron apropiadas como para la época, o pues lo que ellos creían que no eran apropiados. No permitían relaciones interraciales. Entonces sí había una... Sí, eso incluso había estados en Estados Unidos donde eso era ilegal, incluso hasta el año 2000. En Arkansas era ilegal que un negro y un blanco, o una negra y una... Bueno, tú me una persona negra y una persona blanca. Una persona negra y una persona blanca, sí, perdón, me enredé. Una persona negra y una persona blanca se casaran. Estamos hablando de hace 21 años. Sí, y pues... O sea, es que tú y yo ya estábamos vivas. Sí, no, tenaz. Y pues, o sea, no permitían que eso estuviera en guiones de películas. O sea, uno entiende que sea ilegal en la vida real, pero en el guión de una película, o sea... no me acuerdo bien cuáles eran las otras estipulaciones que tenía la Iglesia Católica, pero eran cosas así como que no se permitía, pues obviamente, desnudez, no se permitía que las mujeres se levantaran más de no sé qué. Entonces es chévere porque aquí como que la industria del cine comenzó a buscar como formas para hablar de estos temas y hacer estas cosas, pero como muy como por la línea para que no le cayeran con la ley, como, pero tú dices que las mujeres no se desnuden, entonces pues vamos a poner a las mujeres con medias veladas y a levantar la falda, pero pues como no se están desnudando realmente, entonces no pasa nada. ¿Sabes qué me parece muy chistoso? Como pensar que en países como Estados Unidos tuvieran que recurrir a eso. Estados Unidos, que en teoría es un país libre. Imagínate, por ejemplo, en países como en España, que en esta época estaban pues en pleno franquismo, cómo debía ser eso, que además la Iglesia Católica pues tenía como las relaciones de la vida con todo el gobierno. O sea, eso debía ser terrible también. Y es que leyendo para este podcast, como que leyendo todo esto de la Iglesia Católica, yo me pongo a pensar como, de verdad que la sociedad siempre ha estado regida por unos hombres viejitos blancos que creen que la vaina conservadora o los temas conservadores son los mejores. En verdad, siempre. O sea, yo veía esto y era como esa organización de la Iglesia Católica eran puros hombres blancos diciendo, ay, no, eso no me parece, ay, no, eso no me parece. ¿Les suena hoy en día algo parecido? Y pues es una cosa muy loca, como tú dices, o sea, en el país libre, en donde todo el mundo era libre, en que todo el mundo tiene libertad de pensamiento, pasaran ese tipo de cosas. Y si uno ve ese sello, si tú te pones a ver ese tipo de películas, casi todas de esa época tienen ese sello como aprobado por la iglesia y no sé qué. Voy a crear mi propia religión, he dicho. Interesados, escríbanme. Gracias. Y también uno de los géneros que comenzó en los años 30, en la era dorada de Hollywood, fue la animación. Y me parece muy chévere que al comienzo las películas animadas, pues así como las películas de antes que se conocían fragmentos muy pequeños, pues la animación también fue como... lo que se conoce antes de 1930 es algo muy pequeñito, en verdad, casi que no se conoce nada de animación antes, pero lo que sí se conoce es que la animación comenzó con una apuesta. Resulta que un fotógrafo que se llama, el nombre es rarísimo, perdón si lo pronuncio mal, se llama como Edward Muybridge, estaba con sus compañeros fotógrafos y estaban haciendo una apuesta de cuando el caballo corre, levanta todas las 4 patas del piso
como hay un momento en el que cuando el caballo corre, todas las patas están en el aire, entonces era como una apuesta que tenían. Entonces, pues este fotógrafo dijo, oh, pues vamos a averiguarlo. Entonces lo que hizo fue tomar bastantes imágenes en estas carreras, como, así como una ráfaga de imágenes con la tecnología de la época, porque esto fue en 1872. Eso fue hace ya casi hace 150 años. Tomó una ráfaga de imágenes y las sobrepuso no una sobre la otra, sino como una secuencia. Entonces la primera imagen, la segunda imagen, la tercera imagen, la cuarta imagen, y pues ganó la apuesta porque efectivamente hay un momento en donde el caballo levanta las 4 patas del piso, pero pues fue gracias a esto que se generó técnicamente la primera animación que se conoce, que es el caballo en movimiento, se llama, que son 12 fotografías de un caballo y resultó el primer video animado de la historia, porque si uno las pasa como con una secuencia rápida, pues se ve como si el caballo realmente estuviera corriendo. Es muy chévere esta historia. Después de esto, varios pioneros comenzaron a crear cortos animados, como así toda la industria del cine comenzó así, con cortos, y uno de los ejemplos más notables es una película de animación que se llama El Apóstol, que se considera como el primer largometraje de la historia. Esto no está como 100% confirmado porque no se sabe de pronto si hubo algo antes, pero pues de lo que se conoce es el primer largometraje de la historia porque dura 70 minutos y fue estrenada en 1917 para una audiencia de teatro en América del Sur. Es impresionante porque el largometraje tiene 14 fotogramas por segundo, o sea, esto significa que tiene 14 imágenes por segundo. Imagínense cuántos segundos tienen 70 minutos. Y ahora imagínense 14 fotogramas por cada segundo. Es el trabajo de animación siempre y sigue siendo un trabajo bastante arduo. Entonces esto fue todo un trabajo impresionante que hicieron con El Apóstol, pero pues es una película que no está muy conocida porque no es muy famosa comercialmente. Pero según quienes lo vieron, era como una sátira política y como que fue realmente bueno. El guión fue muy bueno y pues lastimosamente nunca la vamos a poder ver. O sea, solo sabemos de testimonios de las personas que la vieron porque la única copia fue destruida en un incendio en una casa. Mira que eso es algo que pasaba mucho con las películas antes y es por el material en el que se hacían las películas, que era muy inflamable. Entonces, pues se quemaba, eso era prácticamente explosivo. Yo no sé si ustedes han visto Bastardos sin Gloria. El plan de esta mujer de estallar el cine y quemar un poco de películas, bueno, pues básicamente eso pasaba todo el tiempo. Pues, o sea, no como que hicieran atentados, pero pues sí, por accidente se quemaban muy fácil las cintas. Y pues no podemos dejar de hablar de animación y los comienzos de la animación sin hablar de Walt Disney. Para muchos la palabra animación comienza y termina con Walt Disney. Y Walt Disney sí innovó bastante en el tema de la animación, fue de los grandes pioneros en el siglo XX con la animación, que especialmente con su muñequito que todos conocemos que es Mickey. Y pues realmente Disney sentó un precedente para toda la industria de la animación que hasta hoy en día es bastante fuerte porque tienen a Pixar, tienen los estudios de animación de Disney, que son los que siempre se ganan las películas, siempre se gana la categoría de mejor película en los Oscar, de verdad. Disney, no sé si muchos saben su historia, pero Walt Disney comenzó como su carrera o sus estudios haciendo animaciones, haciendo dibujos. Él era dibujante desde un principio. Una de sus primeras animaciones fue un corto que se llama Willy y el barco de vapor, que es un corto de Mickey Mouse en un barco. O sea, yo creo que lo han visto porque eso a veces está como al comienzo de las películas, que es como sale como Mickey Mouse bailando como con un timón. Escuchen este sonidito y... Exactamente, ese sonidito, y uno lo reconoce. Yo viendo como varios videos, es como, uy, esto está en todos lados, en verdad está como en los... ¿Cómo se llaman los que no son postcréditos, sino antes de los de la película? Sí, como los créditos del comienzo de las películas sale mucho. Donde salen con son los productores. Exactamente. Las compañías productoras. Este corto es muy chévere porque es sumamente reconocido como realmente la primera secuencia de dibujos animados que tenía sincronización con sonido, y además la técnica es muy chévere porque no dibujaban como todo el paisaje en un mismo plano, sino lo que hacían era como en una hoja de papel, digamos, dibujaban el sol y sobreponían como una hoja transparente en donde dibujaban las montañas y encima dibujaban el barco.
y encima dibujaban como otra cosa. Entonces eso le daba mucha profundidad como al tema de la animación, y así también tampoco tenían que esforzarse tanto dibujando cuadro por cuadro todo el paisaje, sino que ahí como que tienen ese fondo ya superpuesto, entonces ya solo dibujaban como a Mickey, como en las escenas de acción. Tenían el paisaje ya hecho y lo dejaban quieto, y al que movían era a Mickey, para que pues tampoco tomara tanto tiempo, aunque tomaba bastante tiempo, pero pues esto ayudó como a aligerar un poquito la carga. Y esta técnica es una de las pioneras en la animación que utilizó Disney, porque también en este momento esa técnica no se me escapa el nombre, pero Disney fue pionero en muchas técnicas de animación que se usan hoy en día. Digamos, hay uno que se llama las comedias de Alice, que es como Alicia en el País de las Maravillas, y es una de las primeras instancias en donde se utilizó la animación híbrida. Entonces era muy chévere porque era como unas historietas que hacían de Alicia en el País de las Maravillas antes de que hicieran la película. Entonces lo que hacían era grabar a la niña, era una niña de verdad, la grababan y superponían los dibujos y lo ponían a actuar a ella con los dibujos. Este tipo de animación se llama rotoscopia, que en donde dibujan encima. Un poco como lo que hicieron con Mary Poppins. Ajá, o con Roger Rabbit, más o menos. También. Entonces esto con Space Jam. O con Space Jam, exactamente. Entonces esto es lo que Disney comenzó este tipo de animación que se llama rotoscopia. También hay otro artista que no es muy conocido que se llama como Len Lai, que también sentó precedente también con la rotoscopia, porque era un trabajo todo experimental, no se conoce mucho porque no es nada comercial, pero lo que hizo esta persona, este artista, es que dibujó y pintó sobre un material grabado que ya existía. Es como un video musical, el video súper loco, yo no entendí nada cuando lo vi, en verdad, pero es como un señor, se llama El baile del arco iris, y es como un señor bailando como con muchos colores, y pues fue este artista que pues fue precursor en esto, porque se puso a colorear y a dibujar en cada plano de su video musical, que no dibuja muñequitos, pero lo que hace sí es colorear como todo, como su ropa, colorea como el fondo, colorea, obviamente es súper loco, no es como es súper loco y se ve diferente, que es como si los 60 hubieran llegado temprano, pero sí, no se conoce mucho por lo que no es para nada comercial. Y como ya se venía incursionando bastante con el tema de la animación híbrida o la animación ya sola, fue que Disney se metió en este proyecto que fue bastante grande, y que fue Blancanieves y los 7 enanitos. Y sí, es Blancanieves y los 7 enanitos la que ya conocemos todos. La animación que vimos todos en Disney cuando éramos pequeños, esa. Salió en 1937 y ese sí es el primer largometraje animado, porque fue completamente dibujado a mano y no está clasificado como una película perdida como lo que fue El Apóstol. Es muy chévere porque aquí también utilizaron como la rotoscopia, porque muchas de las cosas que Blancanieves hacía, ponían una niña disfrazada de Blancanieves a bailar y a cantar con los enanos, y dibujaban encima de la niña para que los movimientos de Blancanieves fueran reales, que se vieran reales. Ok, esto no lo sabía yo. Wow. Sí, pero sí fue realmente la primera película, el primer largometraje de película animada que se conoce hoy en día, y ya pues a partir de eso. Y que todavía es popular y que sigue marcando épocas. O sea, es que yo la vi cuando yo era pequeña en Disney y la siguen pasando. Aunque la verdad tiene sentido que Blancanieves sea de 1937, porque es que si no nos explica que sea tan pendeja. Pero pues ella como personaje, la verdad, ¿qué te digo yo? Pero digamos que marcó un precedente impresionante y casi que dio nacimiento a la franquicia de las princesas de Disney. Uh-huh. Casi que marcó un hito en la historia de Disney, que realmente fue la que le abrió el camino a ser el gigante cinematográfico que soy, mejor dicho, pues. Sí. Las ventajas. La suerte de la fea, la bonita la desea. En este caso, pues no tanto, porque Blancanieves es bonita, pero bueno, en fin. Es importante que tengamos en cuenta que todo esto que hemos hablado hoy, que llevamos ya como 1 hora y péguele hablando, es tan solo el inicio. Esto ni siquiera, o sea, aquí ni siquiera hemos empezado a hablar de Marilyn Monroe, ni siquiera hemos hablado aquí de Quentin Tarantino, de Steven Spielberg. Aquí hay mucho todavía por contar, así que si les interesa el cine y si quieren seguir conectados con nosotros, los esperamos en el siguiente episodio de La Historia del Cine, en Desván Insomne. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. Para estar al tanto de cada uno de nuestros nuevos lanzamientos o contarnos de qué temas te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomne. Adiós.